Grabando, man. Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida a esta, la cuarta tertulia Samaria de este año 2021. Hoy tenemos una conferencia muy especial, muy importante, titulada Contexto geopolítico y origen del departamento del Cesar. Nuestro ponente invitado de hoy es el doctor Simón Martínez Ubarnes. Lo tenemos desde Valledupar y está con nosotros hablando de este tema que nos interesa pues tanto a todas las personas que estamos aquí en este momento. Quiero pedir excusa a aquellas personas que tuvieron dificultad para inscribirse porque solo están los departamentos del Magdalena en el punto de la inscripción. Ya estamos corrigiendo ese punto para que no tengan más dificultad para entrar personas que están fuera del departamento del Magdalena. Pedimos excusa por eso. Bueno, y damos paso al moderador de Tertulia Samaria, al doctor Edgar Rey Sinin, que nos va a dar una introducción de esta conferencia tan importante. Doctor Edgar Rey, bienvenido a Tertulia Samaria. Adelante. Gracias, Omar. Buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo fraterno a nuestro amigo y colega de la Universidad Popular del Cesar, Simón Martínez Ubarnes, a todo el equipo logístico de Cajamat que hace posible que se haga este ciclo de conferencias que comenzaron en el 2015 y que es como un experimento, creo yo, un gran proyecto de historia a nivel nacional. Ya en este momento, como sabemos, estamos a punto de estar entregando al público el 5º tomo de los 10 que están proyectados y que hemos ido superando las dificultades presentadas por la pandemia y estamos desde el año pasado, desde marzo del año pasado, haciendo Tertulia Samaria en forma virtual. Este programa de Cajamat fue institucionalizado desde el 2015, como dije, y hemos tenido conferencistas por los diferentes siglos por los que ha pasado Santa Marta y su territorio. Hemos señalado ya varias veces que el próximo 25, el año 25, el 29 de julio, no es solamente los 500 años de Santa Marta, sino los 500 años del territorio. Todo este territorio del departamento, de los 3 departamentos que formaron parte de la gran provincia o gobernación o estado soberano del Magdalena en algún momento, o simplemente es el departamento del Magdalena hasta el año de 1965, cuando se salió parte del territorio de lo que hoy se llama La Guajira, y en el 67 el departamento del Cesar. Entonces, toda esta historia la hemos ido contando. Ya hicimos los tomos 18, 2 tomos, siglo XIX, 2 tomos, y estamos preparando el primer tomo del siglo XVI y siglo XVII. De tal manera, pues, que esta conferencia se enmarca en lo que estamos trabajando este año, que es el siglo XX. Este siglo XX, para información de todos, va a tener 3 años consecutivos. Este año 2021, el año que viene 2022 y el 2023, de tal manera que estaremos trabajando toda una serie de hechos económicos, políticos, socioculturales del departamento del Magdalena, y hasta el año 65 compete a La Guajira y 67 al Cesar. Entonces, la invitación es que vamos a tener conferencistas este año como los años anteriores. Vamos a tener 2 conferencistas de La Guajira y 2 conferencistas del departamento del Cesar conversando sobre estos temas. También hemos tenido ya conferencistas del Cesar, como el doctor Hugo Sánchez, trabajando los temas de la provincia y del Estado soberano del Magdalena, cuyos trabajos han sido publicados en varios de nuestros tomos. La conferencia de hoy, en el marco de esta tertulia Samaria, se titula Contexto geopolítico y origen del departamento del Cesar. Y como habíamos dicho al comienzo, siempre pensamos que a partir de 1965 era importante que la reflexión del siglo XX tuviera en cuenta
el momento en que se separa el departamento de La Guajira, o parte de lo que hoy es el departamento de La Guajira, porque hay que recordar que antes era la comisaría de La Guajira, capital Uribia, que era, como se decía en ese momento, la capital indígena de Colombia. Y entonces hay una recomposición, hay una, digamos así, se integran, surgen jurídicamente a la vida político-administrativo dos nuevos departamentos. En el año 65, el departamento de La Guajira, y en el año 67, el departamento del Cesar. Hay uno ha escuchado muchas leyendas, narraciones de los diputados que estaban en el momento, cómo vinieron de Valledupar, cómo se encontraron aquí en Santa Marta, cómo fueron a la asamblea, qué hicieron después en el Congreso de la República. Hay tanta tradición oral que es bien interesante escuchar al profesor Simón, que es de Rincón Hondo, tal vez, de corregimiento de Chiriguaná, en el departamento de Cesar, que se ha dedicado precisamente a estas actividades investigativas. Simón es licenciado en filosofía de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, hizo una maestría en filosofía en la Universidad de La Salle y ha estado en varios seminarios de filosofía. Es un filósofo, pero también ha sido un gestor cultural muy importante e investigador de las ciencias sociales a partir de un seminario permanente de muchas más horas que cualquier maestría o especialización que hizo en la Universidad de Cartagena con el IFE y el PIE de Chile, cabeza de Guillermo Briones. Ha sido docente toda su vida desde el año 95, ha estado vinculado desde antes del año 83, vinculado precisamente a la Universidad Popular del Cesar, donde hoy es profesor de tiempo completo, y además ha publicado varios libros que destaco fundamentalmente uno que se llama Orígenes, el Cesar y sus municipios, precisamente publicado hacia el año 2003. Ha escrito varios artículos en libros, capítulos de libros como El Cesar, Provincia, Expresión y Desarrollo, en el 91, contra el caos de la desmemoriación, cuando participó con varios de nosotros, incluido el doctor Orlando Falborda, en un libro que publicado por el PNR y por Colcultura. Participó en la elaboración del Mapa Cultural del Caribe, ha escrito en el Boletín Historial de la Academia de Mompox, etc. De tal manera, esto es un abreboca de las varias publicaciones que el profesor Simón ha realizado y que hoy nos complace tenerlo aquí. Y Simón, bienvenido nuevamente, y el micrófono y toda la audiencia es tuya. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, Edgar, muy agradecido contigo y con Cajamac por facilitar esta oportunidad de compartir con los hermanos magdalenenses la visión que nosotros tenemos hoy del territorio del cual nos separamos hace unos años. Creo que dentro de la historia del departamento del Magdalena, señalar las condiciones históricas que hicieron posible la segregación de parte de su territorio es muy importante para la misma memoria histórica del departamento. Por eso he querido hacer estas anotaciones que, más que una conferencia, yo consideraría que es una disertación conversada para que tengamos la oportunidad más adelante de escuchar los puntos de vista del auditorio. Así que si nosotros observamos el mapa del departamento del Magdalena, como era en 1965 y como es hoy en el 2021, podemos notar la diferencia y lo que le queda al departamento, teniendo en cuenta que la evolución de la provincia de Santa Marta, del Estado soberano del Magdalena, del primer departamento del Magdalena y posteriormente ya del departamento del Magdalena conforme a la Constitución del 86, pues ha tenido algunas variaciones, pero las más significativas son las que ocurren a partir de 1985, de 1965 y 1967, en el momento en que los municipios del sur
de lo que hoy es el departamento de La Guajira constituían parte del departamento del Magdalena. Así que los guajiros de Fonseca hacia el sur, que nacieron hace 60 años, no nacieron siendo guajiros, nacieron siendo magdalenenses. Y quienes nacimos hace 55 años en el departamento del Cesar, no nacimos siendo cesarenses, nacimos siendo guajiros. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer por el significado, repito, que esto tiene para la historia misma y la memoria histórica del departamento del Magdalena, a la cual estamos indefectiblemente unidos por los lazos de parentesco que nos unen desde un comienzo. El departamento del Cesar fue creado mediante Ley 25 del 21 de junio de 1967. Como decíamos, segregado del departamento del Magdalena, adquirió la forma que observamos en el mapa y fue inaugurado oficialmente 6 meses después de la promulgación de la ley, el 21 de diciembre de ese mismo año, tomando en esos momentos 13 municipios de lo que era el departamento del Magdalena, que el proyecto inicial no era ese exactamente, y como lo veremos más adelante, porque el departamento de La Guajira fue una especie de trampa que se le hizo al proyecto original del departamento, que no era solamente la creación del departamento del Cesar, sino que el departamento del Magdalena quedaba escindido en 3 departamentos. El Magdalena, como quedó y está actualmente, un departamento del Cesar que tomaría los municipios de Fonseca hacia el sur hasta Curumaní, y se conformaría otro departamento que tomaba municipios del sur del Magdalena, unos 7 municipios del sur del Magdalena, más unos municipios del departamento del norte de Santander, que históricamente habían estado vinculados durante la época de la colonia a la provincia de Santa Marta, y que posteriormente, con los cambios políticos del siglo XIX, entraron a ser parte del departamento Magdalena, de norte de Santander, perdón. Bueno, entonces, las condiciones que podemos señalar como generalidades, bueno, somos uno de los 32 departamentos de Colombia localizado en el nororiente del país. Capital es Valledupar. Del territorio, todo el territorio del Cesar estuvo habitado milenariamente por pueblos prehispánicos, cuyos descendientes aún habitan el territorio. En el departamento del Cesar hay 7 pueblos indígenas que son descendientes precisamente de los pobladores prehispánicos que encontraron los españoles. Fue explorado todo este territorio desde la tercera década del siglo XVI, después de la fundación de Santa Marta, y la primera fundación española, la fundación formal, data de 1550. Hoy existen una cantidad de pueblos prehispánicos que conservan los nombres originales y los sitios, con alguna ligera variante, de donde estuvieron en la época colonial, como los encontraron los europeos. Durante la colonia, pues, hicimos parte de la provincia de Santa Marta, y ya durante la República del Estado Soberano del Magdalena y del Departamento del Magdalena. Durante el periodo republicano, hasta 1967, fuimos un componente fundamental del territorio, la mitad de lo que era el territorio del departamento del Magdalena. Y esta multiplicidad de poblamiento indígena, tenemos 7 pueblos en la Sierra Nevada y 2 en el Perijá, que son originarios del territorio. Esta multiplicidad, más los procesos de poblamiento que hemos vivido durante el siglo pasado, especialmente la segunda mitad del siglo pasado, hacen del departamento uno de los departamentos de Colombia con mayor diversidad y riqueza étnica y cultural.
Si observamos el mapa y reconocemos cuáles eran las rutas de movilidad durante el periodo colonial y gran parte del periodo republicano, nos damos cuenta que el territorio del Cesar era un territorio aislado prácticamente del resto de las comunicaciones, toda esta zona del resto del país. Por eso decimos que fue una región que creció prácticamente desconocida para el resto del país, con un crecimiento autárquico, endógeno, con unas ligeras integraciones al proceso de independencia durante el siglo XIX, que data fundamentalmente de la intervención de 3 poblaciones, una de las cuales hoy casi que ni existe. Esas 3 poblaciones fueron fundamentalmente Chiriguaná, Tamalameque y el Puerto Real de Ocaña, que a partir de la independencia entró a llamarse el Puerto Nacional. ¿Sí? Esta condición de poca integración al contexto de la nación permite incluso que los pueblos que están en la margen del río, con la implementación de la navegación al vapor en el río Magdalena y en los ríos aledaños, entre ellos el río Cesar, vaya a tener cierta importancia en esa zona. Entonces son los pueblos que van a tener mucha posibilidad de relación con el interior y con el resto del país. Durante el siglo XIX prácticamente tenemos 2 poblamientos nuevos, bueno, hablando de las cabeceras municipales, que son Gamarra y La Gloria. Aparecen durante el siglo XIX. La mayor parte del poblamiento actual existía desde antes del siglo XIX. En Colombia también encontramos que durante todo el siglo XIX los estados y los departamentos tienen una gran movilidad en lo que fue su ordenamiento territorial, especialmente cuando hay autonomía en los estados soberanos. Y eso no fue ajeno a lo que ocurrió en el departamento del Cesar, porque la posición fue cambiante permanentemente de las denominaciones de cantones, departamentos, provincias y estados al interior de los mismos estados. Y destacamos entonces también la importancia que para las comunicaciones con el resto del país tuvo el río Cesar hasta, yo diría, hasta 1950, cuando ya comienza su proceso de decadencia. En el siglo XIX hay unos medios o unos ejes viales para la comunicación, que fue lo que heredamos al comenzar el siglo XX, para ir entendiendo más o menos cuál es la dinámica que se da precisamente en esta época del siglo, que es en donde estamos interesados en centrar nuestro interés y nuestro análisis. Los ejes de comunicación en el siglo XIX seguían siendo prácticamente los mismos caminos prehispánicos y los caminos coloniales posteriores. Se destacan las rutas terrestres de Riohacha a Valledupar y de Valledupar a Chiriguaná para enlazar a través del río de Cesar con el resto del país. Por otro lado, existe también la ruta, estamos hablando de la comunicación con el mundo externo y especialmente con la capital Santa Marta, porque no tenemos una comunicación terrestre directa con Santa Marta, sino a través de Riohacha o Dibuya. Entonces, desde Valledupar vamos a Riohacha, o de Riohacha se viene a Valledupar, se sigue a Valencia de Jesús, de Valencia de Jesús al Paso, y del Paso a través de la estación de la famosa Hacienda Las Cabezas hacia Santa Cruz de Mompox. En el sur, lo que hoy es el sur del Cesar, teníamos al Puerto Real, que era un corregimiento, o es un corregimiento de Gamarra. Es un pueblito que recibió la desgracia
del abandono del río. El río cambió de cauce allí, se abandonó y dejó el río, pero fue un centro comercial de vital importancia, que era el puerto a través del cual Ocaña se comunicaba con el resto del mundo. Por eso se le llamó inicialmente Puerto Real de Ocaña, y aparece como territorio adscrito al municipio de Ocaña o a la ciudad de Ocaña. Y tan es así que un presidente de corta duración llamado Guillermo Quintero Calderón, en los libros de historia de Colombia, aparece como natural de Ocaña, y él es precisamente oriundo de Puerto Real. Con este cambio de cauce del río se le da formación a Gamarra. Se trasladan la mayoría de los habitantes a Gamarra, se ubica, y el puerto de Gamarra sigue hoy como una de las formaciones que tuvimos en el siglo XIX. De Puerto Real, entonces, pasando por Aguachica y la villa de San Andrés, se seguía a Río de Oro y Ocaña, y de ahí pues a las provincias de Pamplona y San José de Cúcuta. Otro de los caminos que inicialmente se había construido era un camino que utilizaba la parte baja del río Simaña, y que está a unos cuantos kilómetros del río. El pueblo de Simaña está a unos cuantos kilómetros del río Magdalena, en donde, cuya desembocadura posteriormente se fundó La Gloria. Así que este puerto permitía que por la desembocadura del río se ingresara hasta Simaña, y de Simaña había un camino real que conducía hasta el Carmen, Convención y Ocaña. Y los ríos, pues, navegables de lo que hoy es el departamento, eran el Cesar, lógicamente, el Magdalena. El Cesar tuvo posibilidades de ingreso hasta el mismo Valledupar en épocas de invierno, pero embarcaciones de gran calado llegaban hasta El Paso, pero el puerto importante siempre fue Chiriguaná, tanto en épocas de verano como de invierno. Entonces, el río Simaña y el río Ariguaní también cumplieron una función en esta navegabilidad que fue incipiente. En el siglo XX, ya para ir mirando cuáles son las condiciones de evolución que desembocan en el territorio, iniciado el siglo XX, lo que hoy es el Cesar tenía apenas 17 poblados de lo que hoy son. Es decir, de las 25 cabeceras municipales solo existían, al comienzo del siglo solamente había 17. Las 8 restantes surgieron en el siglo XX, lo cual nos dice que el poblamiento es relativamente joven, porque gran parte del territorio estuvo no ocupado, con una frontera no ampliada durante gran parte del siglo XX hasta los años 30. Hasta la tercera década del siglo, el territorio no tenía vías para transporte automotor. No existía. Si algunos vehículos llegaron a Villanueva, a Valledupar, a la región, llegaron desarmados y fueron armados acá mismo y se movían dentro del perímetro urbano, entre ellos el famoso vehículo del general Dangond, del que se habla en una canción de Rafael Escalona. Para comunicarse el norte del Cesar con el interior del país, tenían que seguir la ruta de Valledupar a Chiriguaná o Valledupar El Paso y tomar el río. Tomando el río Cesar, entonces, había un puerto muy importante que era Saloa, a orillas del río Cesar, en la parte baja del río, donde se encuentra con la ciénaga de Zapatosa y la atraviesa para ir a desembocar en el banco. Entonces esa ruta se seguía hasta llegar al banco, y de ahí pues ya se quedaba en condiciones de comunicación con el resto del país.
Y una cosa muy importante era que para llegar a Santa Marta, la ruta que se siguiera Valledupar-Riohacha o Valledupar-Dibuya, y de ahí por mar, en botes hasta Santa Marta. Esa era nuestra condición de comunicación con la capital del departamento. Entonces, hay una serie de hechos que comienzan a transformar el panorama. Inicialmente hay unos poblamientos, hay unos hechos significativos que están relacionados con la guerra de los 1000 días, pero tal vez uno de los hechos que comienza a ampliar la frontera agrícola y los territorios, digamos, boscosos de la serranía del Perijá, es la famosa empresa que se adelantó durante el gobierno de José Vicente Concha, que termina hacia 1915 con la conquista de los motilones. Y esto de penetrar en el territorio motilón con una empresa paramilitar, porque fueron civiles armados por el gobierno para enfrentarse a las flechas de los indígenas. Esto hace que a partir de 1916 lleguen las misiones capuchinas que conforman el Vicariato Apostólico de La Guajira, Sierra Nevada y Motilones, que está, digamos, en manos de los capuchinos abusenses italianos, y a partir de 1952 se dividen y entran los capuchinos de Valencia, España, en el territorio de lo que hoy es el departamento del Cesar, y quedan en La Guajira los abusenses. Esto genera las fundaciones de comunidades especiales en donde se construían los internados indígenas para civilizar a los indígenas, en donde llegaban niños traídos desde La Guajira a los internados que había en el Perijá, y allá llevaban aruacos, llevaban coguis, llevaban huihuas, llevaban cancuamos, y a los internados de la Sierra Nevada como Nabucima, como Maruamaque, Rosario, Potrerito, Atanques, se llevaban indígenas de todas las etnias de La Guajira y el Cesar. Esto con un proceso intencional de civilización, entre comillas, un proceso civilizatorio que generó todo un desgaste y un desdibujamiento cultural de muchos pueblos indígenas. Hoy yo me encuentro con un caso, por ejemplo, de una familia en Nabucímaque. Dos guayús, dos indígenas guayú. Uno de ellos, el hombre, es de apellido holandés, tiene apellido holandés, y lo traen desde niño al internado, y acá se casa con otra guayú de apellidos con castas, y tienen su familia en Nabucímaque y viven en Nabucímaque, y sus hijos son de Nabucímaque y estudiaron allí y estudiaron en otras partes fuera de Nabucímaque, pero su condición étnica es de guayús. Pero ellos no se reconocen como aruacos. Como tal, se reconocen como guayús. Entonces, y no hablan la lengua guayú, hablan la lengua bintucua, la lengua aruaca. Y entonces también ocurre algo, y es que desde el departamento del Cesar, en esta época de la segunda, tercera década, comienza a darse las migraciones desde lo que hoy es el territorio hacia la zona bananera. Hay una serie de hechos geopolíticos que van generando unas transformaciones en el territorio que hasta ahora, repito, era un territorio desconocido para el resto del país. Y es que en la década de los 30, un hecho afortunado para lo que hoy es el departamento, es que llega el hijo de una vallenata a la presidencia de la República. Alfonso López Pumarejo, hijo de Rosario Pumarejo.
hijo de Rosario Pumarejo de López, quien, entendiendo que su familia y él personalmente es heredero de tierras en este territorio, porque su familia, su madre había heredado de sus antepasados tierras en este territorio, que esas tierras les pertenecían, el presidente incide mucho en las transformaciones estructurales, especialmente de Valledupar, en donde estaba la sede de su familia. Entonces se inicia la construcción de carreteras, de algunas obras de infraestructura, especialmente para la salud y la educación. Y entre las carreteras hay 3 vías muy importantes que se inician a partir de 1935-36, que son las que desembotellan a Valledupar por vía terrestre, llevando una ruta terrestre hasta Río Hacha. Se abre otra carretera que conduce desde Valledupar hasta Fundación y se comunica por tierra de Fundación a Chiriguaná, perdón, de Valledupar a Chiriguaná para el empalme con el río Cesar. Entonces, este proceso de desembotellamiento y el inicio de la construcción del aeropuerto, del hospital y de las primeras instituciones educativas trae un aire dinamizador de las economías, de las comunicaciones, del desembotellamiento de Valledupar, que comienza como a abrirse horizonte para el resto del país. Pero simultáneamente, a partir de los años 30 y de los años 40, comienzan a desarrollarse unos proyectos casi como que enclaves agrícolas y con unos proyectos agroindustriales y unos procesos de exploraciones mineras, especialmente petroleras, adelantados por empresas internacionales. Hay de civilización, se inicia el proceso de civilización de grandes extensiones para cultivos industriales, especialmente ya en los años 40. Se amplía la frontera agrícola, indudablemente. Y el país comienza a descubrir una tierra nueva como una tierra de oportunidades. La presencia de empresas internacionales, especialmente norteamericanas, a partir de la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, buscando hidrocarburos, porque es la nueva dinámica que el mundo, el nuevo orden mundial está estableciendo en esos momentos, los combustibles fósiles que se buscaban, especialmente el petróleo. Entonces, todo esto hace que gran parte de la mano obrera del país se vuelque hacia el territorio para trabajar en estas exploraciones y comienzan las migraciones de todos los departamentos hacia el territorio, lo cual se ve reforzado a partir de 1948 con la violencia política en el interior del país. Entonces, estos hechos nos van a mostrar que hasta mediados del siglo, Valledupar y Chiriguaná son los epicentros socioeconómicos de mayor significación. Chiriguaná, por lo que representa como puerto de vital importancia para las comunicaciones entre todo lo que era el norte, el centro y norte del departamento y toda la Guajira, y desde allí con el resto del mundo. En un momento era mucho más fácil para un joven, para una familia vallenata, enviar su hijo a estudiar a Europa, a Francia o España, que enviarlo a Bogotá por lo que significaba la salida y el transporte, la ruta que había que seguir. Pero la vía terrestre, que se van abriendo, esa apertura de nuevas vías terrestres va aislando a Chiriguaná. El río entra en decadencia y va surgiendo nuevos asentamientos en los años 50, especialmente Codacia, Huachica, y se da un repunte súper notable de Valledupar como epicentro de toda la región centro y norte del departamento.
Sin embargo, hay unos puntos de importancia comercial sobre la ribera del Magdalena que están representados por Tamalameque, La Gloria, y ya pues Puerto Nacional no es propiamente Puerto Nacional, sino que es Gamarra la que entra en escena. Así pues, las condiciones van determinando unos factores regionales, nacionales e internacionales que dan origen a 8 de las cabeceras municipales que hoy conforman el departamento. Muchas de ellas se formaron a lo largo de las vías, no se fundaron porque no hubo realmente fundaciones, salvo un simulacro que hubo con Bosconia en 1958 para señalar que en ese momento se iniciaba, y lo mismo que con Astrea, en donde se hizo un levantamiento topográfico y se registró una escritura en la notaría de San Sebastián Magdalena. Entonces, los hechos determinantes geopolíticos o hechos geopolíticos determinantes de los cambios y transformaciones en el siglo XX, pues la conquista de los motilones, que como les digo, amplió la frontera del territorio indígena, redujo el territorio indígena y amplió la frontera agrícola entre lo que son los municipios de La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril y parte de la Jagua Iberico. Muchos de estos indígenas fueron desplazados. Y la parte del grupo Barí prácticamente desapareció del Cesar y queda una mínima comunidad. Las migraciones de la primera posguerra no la podemos desconocer, y es la copiosa llegada o inmigración a territorio del departamento, de las migraciones sobre todo de sirios y libaneses que llegan a partir de la desintegración del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, los protectorados de Siria y Líbano viajan hacia América buscando nuevas oportunidades, y entre ellas el territorio colombiano, y ellos penetran a través de los ríos. Y una cosa muy importante es que en lo que hoy es el departamento de Cesar, estas primeras migraciones llegan básicamente, bueno, entran por el río Cesar al Banco, entran a Zaloa, que es puerto, y cerca a Zaloa está Chimichagua, a donde también llegan unas cuantas familias. A Chiriguaná llegan familias, y también en los puertos como Tamalameque, como La Gloria, como Gamarra y Aguachica, siguiendo la ruta hacia Ocaña y Pamplona. Entonces, este poblamiento va a tener una incidencia cultural grande, y también en cuanto a muchos hábitos y costumbres, la introducción del comercio, la privatización de las tierras comunitarias, el origen de ciertas ganaderías, amansando ganado cimarrón, que habita mucho en todos estos territorios de esa época. Las carreteras, por ejemplo, del noroccidente que van hacia Fundación, permitieron que con la mano flotante que queda a partir de la crisis del crack del 28 y de la masacre de la bananera, del crack del 29 y la masacre de la bananera, se generan unas colonizaciones dirigidas como Caracolí, Caracolicito, San Francisco, Chimila, y se diera origen a lo que hoy es el municipio del Copey. A esto le agregamos los proyectos mineros, que como les decía, son unos proyectos vitales desarrollados por empresas multinacionales, entre ellas la Tropical Oil Company, que encontró un petróleo asfáltico en la zona limítrofe entre los municipios actuales de Chiriguaná y El Paso, que hizo una historia notable en cuanto al movimiento y la dinámica que generó, cómo movilizó la economía informal en la zona de La Loma, en donde estaban los campamentos de la empresa, en torno a la ciénaga de Matepalma. Potrerillo, que era una aldea de
de pescadores prácticamente entra en el panorama, se vuelve un sitio peligroso por todo lo que representa este desarrollo de la economía informal, y hay una famosa canción de Samuelito Martínez de la época que se llama precisamente Potrerillo. En esa época, la Tropical Oil Company, que era conocida sencillamente como la Troco, por su sigla, tenía otro partner en la región que era la empresa Richmond Petroleum Company, también americana. Y entre las dos, en vez de encontrar petróleo, lo que hicieron fue el hallazgo de un mineral que en esos momentos no tenía mayor importancia en la economía mundial, como era el carbón y el gas. Ellos encontraron estos dos productos y fueron los mismos, la Tropical Oil Company fue la misma que encontró los petróleos que posteriormente se explotaron en el departamento del Magdalena, en el municipio de El Difícil, en la zona de Alejandría. Así que, Pueblo Nuevo y Alejandría. Estas empresas también van a estar haciendo presencia simultánea en el territorio con una empresa que se llamaba la Compañía de Fomento del Magdalena, que tenía sede en Santa Marta, y que inicia unos procesos de exploración para proyectos agroindustriales y ganaderos en el centro de lo que hoy es el departamento de Cesar, al sur de Bosconia. Aparece una empresa que tenía como sigla Cesarco, ¿sí?, que había sido registrada en Medellín y que tenía interés también en la exploración de algunos insumos del departamento del Cesar. Se buscaba, por ejemplo, plantas tintorias como el palo de Brasil, las conchas de la peraleja, buscar plantas medicinales, exploración y explotación de calizas. Y en este plan aparece un personaje en el departamento del Cesar que hizo enclave en Chiriguaná y en el corregimiento de La Palmita, que hoy pertenece a las Aguas Ibirico, que fue Enrique Pérez Arbeláez, el gran botánico colombiano, fundador del Jardín Botánico de Bogotá. También en esa misma época, pues, varias familias logran acumular grandes latifundios, entre ellos parte de donde hoy están en explotación las minas de la empresa Drummond, en el municipio del Paso, y Las Aguas y Chiriguaná, en los tres municipios. Y estas empresas hicieron los primeros hornos para la explotación de calizas en la región, y se hizo un inventario de plantas medicinales que fue una taxonomía realizada precisamente por el gran botánico Enrique Pérez Arbeláez. Y fue tanto el interés por todos los minerales y asociados con la empresa del carbón, que la empresa española Gallardo se ubica en el municipio de Chiriguaná, ubica sus instalaciones y comienza la explotación, ya no exploración, sino explotación de sulfato de bario, o sea, de barita, que hay mucho en la región, entre lo que hoy es el municipio de Chiriguaná y Curumaní, y desde allí se exporta el producto acabado hacia las zonas en donde se está explotando el petróleo, porque es un mineral muy utilizado para la explotación de petróleo en Barranca Bermeja y en la zona minera del norte de Santander, en la región de Tibú. Otro aspecto que es de destacar en esta época fue la conformación por empresarios antioqueños y magdalenenses de una empresa que exploraría también petróleo al sur del municipio, del antiguo municipio de Chiriguaná, en lo que hoy corresponde a Curumaní, y se constituyó, y eso hay testimonio porque se constituyó la firma en la Notaría Tercera de Medellín de la empresa de petróleos de Curumaní, que
hizo muchos esfuerzos, pero parece que no tenía la infraestructura necesaria y muchos ciudadanos de la región adquirieron bonos de la nueva empresa con el fin de potenciar sus capacidades, pero esos bonos, de los cuales hay mucha gente, por ejemplo en Curumaní, que tienen todavía en Saloa, que tienen evidencias de esos bonos, que fueron impresos casi como billetes. Y entonces, todos estos hechos que se centran en la década de los 40, trae también un hecho significativo, y es que la Casa Inglesa es una empresa que había sido conformada por la familia del señor Roland Hughes en Barranquilla y Honda. Tenía fundamentalmente sus dos puntos, a través del cual suministraba maquinaria agrícola de origen inglés a los productores. Y entonces ellos generan en el centro del Cesar, en el corregimiento de Poponte, un enclave en donde van conformando unos latifundios y en donde aplican toda la tecnología de las maquinarias que ellos traen. Comienzan a darse los primeros cultivos industriales de arroz con reguíos artificiales, con maquinarias para tecnificar los cultivos. En torno a ellos llega otro inglés llamado Ben Curry, que hace otro latifundio y que todavía existen ambos. Después llegan unos canadienses, también invitados por ellos, y canadienses americanos, una pareja que arman otro latifundio, y se arman unos latifundios como entre los tres, como de unas 15,000 hectáreas en esa zona, y van ellos civilizando tierras y van generando unas nuevas concepciones en cuanto a lo que era la productividad. Pero simultáneamente a finales de estos años 40 aparece la violencia política en el interior y la apertura de la ruta que va de Rincón Hondo a La Mata para unir el camino que va de La Gloria hasta Ocaña, y posteriormente de La Mata a Huachica, que enlaza con el camino que va de Gamarra a Ocaña también, y finalmente la ruta o el tramo que va de Aguachica hasta Bucaramanga, permite que la población se pueda comunicar por vía terrestre, la costa con el interior. Es decir, Santa Marta ya queda conectada a través de Valledupar y Bucaramanga con Bogotá y todo el interior. Esto hace que a partir de ese momento, de los años 50, comience la decadencia del río Magdalena y de todos los ríos que eran navegables con él. Entonces, esta apertura y posteriormente a finales de los 50, la apertura y la inauguración del ferrocarril del Atlántico en el tramo que unía Barranca Bermeja con Fundación, que genera una nueva comunicación, deja una vía expedita para comunicarnos. Entonces, las migraciones masivas que comienzan a darse desde los años 50, de finales de los 40 hasta los 50, y durante los años 60 van transformando totalmente el panorama demográfico regional. De tal modo que si observamos los 10 censos, la curva ascendente de los 10 censos de población y vivienda que tuvimos en el siglo XX, nos encontramos que en 1905 el censo arroja que el departamento, lo que hoy es el departamento del Cesar, tenía 13,714 habitantes. En 1912 hemos subido a 34,000 con un incremento del 154%. A 1918 hay otro incremento notable del 22%. En el 28 el incremento es del 41%. En el 38 hay una subida no tan grande, que es del 24%, porque ya en el año 51 la población ha subido de 76,000 a 112,000 habitantes. Pero
El salto gigantesco lo podemos observar en el periodo intercensal de 1951 a 1964, en donde la población se multiplica en un 131% al pasar de 112.000 habitantes a 260.000. Entonces, eso nos va hablando de todo el proceso de desarrollo que hemos tenido en ese periodo. Y para 1973 ya es de 340.000 habitantes. Y así va subiendo hasta llegar a los 800.000 en el último censo del siglo pasado. Esto, la gráfica nos muestra la línea ascendente en la cual podemos observar nosotros cómo se fue dando la transformación urbanística del territorio, lo cual implicaba una serie de transformaciones de otro orden. Entonces, en el siglo XX tenemos un listado de poblaciones que se forman durante este siglo, entre ellas 8 cabeceras municipales, el repoblamiento de Manaure, la creación de Astrea, el Copey, Osconia, Pailitas, San Alberto, San Martín y Pelaya. 8 cabeceras municipales se forman especialmente tienen un gran desarrollo a partir de la segunda, además de una serie de poblaciones muy importantes, estando a orillas de los vías terrestres y fluviales. Entonces hay unos nuevos rumbos políticos con todas estas transformaciones, todo el territorio va cambiando, las dificultades que hay de la clase política de la región con Santa Marta, con la dirigencia política del Magdalena, hace que comience a hablarse de una nueva forma de autonomía. Y se hace carrera una frase del periodista José Orellano de que Santa Marta era una capital sin departamento porque todos los municipios del Viejo Magdalena estaban abandonados y en consecuencia el Magdalena era un departamento sin capital. Que los samarios no tenían que ver con el resto de municipios y los restos de municipios no contaban con los samarios. Entonces, ya desde 1964 empieza a editarse el proyecto de la autonomía territorial. Entonces, los políticos y la ciudadanía en consumo y con mucho entusiasmo comienzan a colaborar desde los pueblos más pequeños. Hay colaboraciones incluso económicas y en todos los municipios prácticamente hay comités de apoyo a la creación de un nuevo departamento. Y se tiene como bandera que esta región ha tenido una cantidad de transformaciones geopolíticas, demográficas, el urbanismo ha cambiado, hay unas transformaciones económicas en los pueblos, han surgido nuevos municipios, el caso de Codazzi, que en 1958 se convierte en cabecera municipal. Y a pesar de que en esos momentos, 1964, hay una resistencia en el país de la dirigencia política para la creación de nuevos departamentos, la gente insistió, hasta que por ley 25 de 1967 se creó el departamento. Pero como les decía antes, había 2 proyectos en donde el departamento del Magdalena prácticamente cedía parte de su territorio a 2 nuevos departamentos. Uno de los proyectos era el departamento de Caro, que tendría capital a Ocaña, ¿sí? Con todos los municipios de la provincia de Ocaña, especialmente El Carmen, Convención, Otaré, Ábrego y Ocaña. Y los municipios de lo que era el sur del Magdalena entonces, 7 de ellos, que entrarían después a ser parte del departamento de Cesar. Que esos municipios eran Aguachica, Gamarra, La Gloria, Tamalameque, Pailitas, Río de Oro y González. Mientras que el proyecto del departamento del Cesar cogía los 3 municipios que en esos momentos eran 3 del sur del Magdalena, del sur de lo que hoy es La Guajira, pero que no hacían parte de La Guajira, sino del Magdalena, que eran Fonseca, San Juan del Cesar y Villanueva. De Fonseca salió Distracción, San Juan sigue igual, de Villanueva salió El Molino, salió Urumita y salió La Jagua. Entonces forman ya hoy 7 municipios. Y de lo que hoy es el Cesar, estaban Valledupar,
La Paz, Codazzi, Chiriguaná, Chimichagua y Curumaní. De estos municipios ha habido unas segregaciones posteriores. De Chiriguaná, por ejemplo, salió El Paso y salió La Jagua. De Chimichagua salió Astrea. De Valledupar salió Pueblo Bello, El Copey y Bosconia. Y de La Paz salió San Diego y salió Manaure. Entonces, el proyecto, ¿por qué se frustra? Porque hay un Samario que tiene interés político en esos momentos, está enfrentado por la Alianza Nacional Popular con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Entonces hace una jugada y presenta el proyecto de ley creando el departamento de La Guajira, en donde se fusionaba la antigua intendencia de La Guajira, que comprendía 5 municipios, que eran Riohacha, Barranca, Uribia, Manaure y Maicao, esos 5 municipios. Y entonces él toma del proyecto del Cesar, en un descuido del ponente Alfonso Araujo Cotes, a quien Nacho Vives le hace una jugada, mandándole un telegrama en un momento en que no existe telefonía ni existen celulares, le manda hace llegar un telegrama desde Valledupar hablándole de una urgencia que se presentaba. Alfonso Araujo se viene, y cuando Alfonso Araujo se viene, Nacho Vives presenta el proyecto de ley que crea el departamento de La Guajira, con esos 5 municipios que constituían la intendencia y los 3 municipios que le quitaban al departamento del Magdalena. Eran 8 municipios con los cuales nace La Guajira en esos momentos, y hoy llegan a 15. Y Nacho Vives con eso se consagra como el primer gobernador de La Guajira. Frustrado el proyecto inicial del departamento del Cesar, el proyecto inicial, prácticamente el sacrificado fue el departamento de Caro, y las aspiraciones de Ocaña se quedaron en el congelador desde entonces. Ahora están tratando de resucitar nuevamente, buscando llevarse unos municipios del sur del Cesar, unos del sur del norte del Magdalena, del norte de Santander del Sur, y algunos municipios del norte de Santander para conformar el departamento del Magdalena Medio. Pero eso es un proyecto. Estas son las circunstancias en las cuales surgió el departamento del Cesar. Las condiciones políticas, con una resistencia bárbara. Hubo políticos que llegaron a decir en debates, fue tanta la resistencia que el Cesar no nace ni con cesárea. Entonces, el empeño y la disposición de la clase política encabezada por José Antonio Murgas como representante a la Cámara, y por Alfonso Araujo Cotes y Aníbal Martínez Zuleta, hizo que ese empeño, con toda la sociedad apoyándolo, con el apoyo de las parrandas vallenatas que movieron a la dirigencia y la trajeron hasta Valledupar, y se hicieron actos y actividades sociales en Bogotá, con eso se logró suavizar la cuestión, y al fin el proyecto, incluso con una jugada que se hizo en la Asamblea del Magdalena, en donde se hizo firmar por parte del diputado Benjamín Costa una moción mediante la cual la Asamblea Departamental apoyaba la creación del nuevo departamento, lo cual fue clave y determinante para que el Congreso le diera visto bueno a este proceso. Así pues, tenemos este departamento con una variedad, con una multiplicidad de expresiones culturales, con 10 microrregiones ecoculturales en su mapa cultural, siendo el departamento del Caribe colombiano con mayor diversidad étnica y cultural, y reconocido como uno de los departamentos más diversos culturalmente del país. Hoy, el departamento del Cesar, que fue creado con menos de 500,000 de habitantes, llega hoy a una población de 1.300.000, casi 1 millón más de con los que inició. Tiene 25 municipios de 13 con los cuales comenzó, y en materia de educación, de salud, de infraestructura, de vías, podemos decir que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo en todo sentido,
pero eso no hace que olvidemos de dónde venimos. Somos hijos de Magdalena y como dijo Edgar Rey, uno queda marcado. Una de las herencias que a mí me marcó para siempre fue mi equipo de fútbol. Sigo siendo hincha de la Unión Magdalena. Muchas gracias a todos y si hay preguntas, con mucho gusto estamos a disposición de ustedes para conversar sobre ellas. Muchas gracias, Simón. Gracias por ese apoyo moral con el Unión. Simón, sí. Yo les mamo gallo, tú sabes, a los cesarenses y a los guajiros cuando me dicen, es que tú eres del Magdalena. Yo, no. Cuando yo nací no existían los 3 departamentos, sino uno solo. Entonces yo soy cesarense, soy guajiro y soy magdalenense. Sí, eso lo tengo clarísimo. Yo nací en el 51. Entonces, a ti te pasa exactamente lo mismo porque no existía el departamento del Cesar ni. Y yo me acuerdo que en esos tiempos de ir al Cesar, Simón, era bien complicado ir a Valledupar, sin duda, ¿no? No existía la carretera que unía a Valledupar, Mosconia, por ejemplo. Es una carretera nueva. La carretera debe tener que 40 años por ahí, ¿no? O menos. Sí, esa carretera ya prácticamente entró a funcionar hacia 1976. Sí, porque yo recuerdo que yo iba a Codazzi mucho y todavía teníamos que subir, en el año 76. Por el Alto de las Minas. El Alto de las Minas, por eso uno de los cantos vallenatos más bellos para mí es la descripción que hace el territorio del maestro Escalona cuando en el testamento él hace todo el recorrido llegando a Fundación y luego se monta en el tren al diablo que le llaman tren y pasa por la zona. Es decir, Valledupar está totalmente aislado. Eso explica un poco. Bueno, y después en el 70, como tú bien lo decías, cuando arranca el ferrocarril, que es una fundación con Bogotá, pues vamos a encontrar que hay una cosa bien interesante y es el papel que va a jugar Bosconia. Bosconia, que era un caserío de 14 casas posiblemente, donde vendían mucha gallina frita, qué sé yo, guisada. Había que esperar el bus que venía de Valledupar trayendo a los vallenatos y a la gente del sur de La Guajira que iba para Bogotá y se montaba en el Expreso El Sol. Estoy hablando de en el año 70, 71, 72. Yo recuerdo que llegaban monos, con las cejas monas. No sé si de pronto algunos, bueno, tú cogías posiblemente el tren allá en La Gloria o en Palestina. Yo lo cogía en Chiriguaná. Chiriguaná, claro. Sí, claro. También había una estación en Palestina, donde también se montaba otra gente. Sí, era la estación de Tamalameque. Correcto. Y había una para Curumaní que se llamaba Champán. Correcto. Bien, todo esto para decirte, Simón, que cuando uno está leyendo la historia del siglo XIX, encuentra que Valledupar, digamos, sabemos que existe, pero no está vinculada a estas grandes rutas comerciales. Por ejemplo, no hemos encontrado un solo periódico en Valledupar en el siglo XIX que por lo menos esté en la Biblioteca Nacional, frente a Ocaña, que tiene 33 periódicos. Ya tú explicabas que Ocaña tenía la salida al río a través del Puerto Real o Puerto Nacional después, y Riohacha pues tenía ya también como unos 20 periódicos, y Valledupar no. O sea, eso siempre decía uno, bueno, ¿cómo llevar una imprenta hasta Valledupar? ¿No? Era con todo eso que tú has dicho, que para venir de Valledupar a Santa Marta había que ir precisamente a Dibuya o a Riohacha y coger una... ¿Eso eran cuántos días? ¿Como 3 o 4 días? Sí, claro, bongos. Mira, hay una anécdota interesante, Edgar. El maestro Rafael Carrillo tuvo que ir a estudiar el bachillerato al Liceo Celedón en Santa Marta porque no había colegio de bachillerato en el Cesar. El primer colegio de bachillerato es el Loperena, que se funda en los años 40 cuando el segundo mandato de López. Sí. Y el maestro Carrillo bajaba de Atanques a Valledupar en un día. En un segundo día lo llevaban, los empleados de su papá lo llevaban en mulas con su equipaje y todo hasta Fundación, saliendo madrugado de aquí. Y ahí esperaba el tren y llegaba a Santa Marta, 3 días. Cuando yo trabajaba en Santa Marta, que el maestro Carrillo se vino ya en el 85 y 86, su último año de vida aquí en Valledupar,
me preguntaba que cuántas horas había de Valledupar a Santa Marta. Yo dije, 3 horas, maestro, más o menos. Me dijo, ¿cómo cambian los tiempos? Cuando yo estudiaba eran 3 días. Claro. Hay una narración de Luis Strifler, precisamente del siglo XVIII, del siglo XIX, que demoraba el río Cesar. Así, demoraba 8 días. Ellos traían, unos indígenas y esclavos traían a una persona muy importante que no recuerdo el nombre, si lo da. La traían como en esa película de Tía Cena, del Caballo Viejo, la transportaban en la cama. Era tan importante, tan pudiente, que venía a una iglesia, aquí a Santa Marta, no sé a qué santo venía a su devoción. De todas maneras, esta reflexión, Simón, muy importante para pensar en ese aislamiento de Valledupar frente a una ribacha del siglo XIX pudiente, fuerte. Pujante. Claro. De eso sí. Vamos a hablar después con Freddy González. Pues no sé si hay otra pregunta por allí en el chat o si alguien quiere preguntar. Aquí veo a Manuelito Niño, profesor, que está en las sabanas de Bonda, aquí cerca de Santa Marta. Está Agustín Dortelo. Desde Aguachica, Ah, bueno, muy bien, Aguachica. Saludo cordial, maestro, allá en Aguachica, a los amigos que nos escuchan en Aguachica. Yo había invitado también a Rodolfo Rincón. No sé si se logró conectar, andaba como enredado. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, pues podemos darle paso en público, Omar, por favor. Sí, claro, doctor, que pueden alzar la mano, el que quiera intervenir, hacer alguna pregunta, claro que sí, por favor. Aprovechemos al doctor Simón Martínez, que está aquí con nosotros. Está Jorge Eliezer Bisbal, el silbador de Colombia. El silbador de las... de los vallenatos. De esas de Codazzi. Sí. Él es de aquí del barrio Manzanares. Sí, claro, pero él aprendió a trobar en las sabanas del Sicarare. Sí, así es. Bueno, Simón, hablaste del doctor. ¿Sí? Manuel, el doctor Jorge Eliezer quiere intervenir. Sí, dejo activo los micrófonos. Mientras lo activa Simón, y entonces el municipio de Codazzi salió de La Paz. Sí, Codazzi pertenecía a La Paz. Que antes se llamaba Espíritu Santo. Se llamó el pueblito, el pueblito de la Divina Pastora del Espíritu Santo. Sí, correcto, así es. ¿Y de dónde salió San Diego? San Diego salió de Codazzi. De Codazzi. Porque cuando se separa Codazzi, él se lleva 2 corregimientos, que eran Becerril, se llevó 3, Becerril, Casacará y San Diego. Y cuando San Diego ya se crece, se independiza de Codazzi y Becerril también. O sea que uno de los municipios más desmembrados del actual Cesar son Chiriguaná, Valledupar y La Paz. Porque de La Paz hicieron parte Manaure, San Diego, todo el Perijá. San Diego, Becerril y Codazzi. Todo el Perijá. Sí, de Valledupar hizo parte Pueblo Bello, Bosconia y el Copey, y de Chiriguaná hizo parte La Agua, El Paso y Curumaní. Es interesante saber por qué Valencia de Jesús no tuvo mayor desarrollo frente a Valledupar, que Valencia de Jesús es mayor, digamos, históricamente. Es más, no se sabe cuándo fue fundado realmente Valencia de Jesús. Lo que pasa es que la transhumancia de Valledupar, de Valencia, a pesar de que Valencia tuvo la categoría colonial de ciudad, tuvo una época en que fue prácticamente desaparecida. Valencia de Jesús fue fundada originalmente en donde está Pueblo Bello hoy. Y los cronistas comentan muy claramente que de ese sitio la hizo despoblar la presencia de los indígenas chimilas y la plaga del Jején. Entonces hay una cuestión interesante, y es que los chimilas hoy están en su territorio nuevamente, pero ese territorio ha sido ocupado por los arhuacos y gran parte
de los derechos que le corresponden. Incluso hay cementerios, Chimila, que están reclamados por los arhuacos. Y en una consulta previa que ISA quiere hacer, porque sus redes pasan por encima de un territorio Chimila, el derecho se lo están abrogando los arhuacos cuando el cementerio realmente es un cementerio Chimila. Ok. Jorge Eliezer Bisbal, ¿está habilitado ya? Sí, Jorge, el señor Jorge Eliezer Bisbal puede intervenir, puede activar su micrófono. Señor Jorge Eliezer, puede activar su micrófono, señor Jorge. A ver, Bisbal. Aunque sea Silva. Bueno, de todas maneras, mientras Jorge, ahí precisamente Jorge, Simón, ahí entre Valledupar y Bosconia no se vislumbra ningún municipio nuevo. Valencia, Agua Blanca o, bueno, o Mariangola. Eso está hablando de entre Mariangola y Agua Blanca. Pero lo que pasa es que las condiciones, digamos, financieras de estos pueblos no garantizan la sostenibilidad de un municipio de acuerdo con las exigencias legales que hay últimamente. Ahora, como territorio y como extensión, pues lógicamente que tendrían todas las posibilidades. Ustedes saben, Valledupar es el tercer municipio más extenso de todo el Caribe colombiano. Claro. Valledupar tiene 4.200 y pico de kilómetros cuadrados, mucho más extenso que departamentos como el Atlántico, Risaralda y Quindío. ¿Sí? Es después de Ayapel, bueno, Uribia, que tiene 9.000 y pico de kilómetros cuadrados, y Ayapel, que tiene 6.000 y pico. Valledupar es el segundo municipio más extenso de todo el Caribe. Entonces, podría decirse que, pero hay 25 municipios. Valledupar tiene 25 municipios y la verdad es que ninguno de ellos estaría en condiciones de constituirse en estos momentos en cabecera municipal. Ok. Jorge. Doctor Jorge Eliezer Bisbal, ya puede intervenir. Bueno, muchas gracias a Edgar Reicini, al doctor Simón Martínez. Quiero decir que Codazzi, Agustín Codazzi, sale del municipio de Robles. La Paz se llamaba Robles. Y Becerril sale de Codazzi. Así es la cosa. Pero quiero decirle al profesor Simón que me queda claro cómo es esta cuestión de los tres municipios de La Guajira que pertenecían al Magdalena y no a la Intendencia de La Guajira. Hemos participado en Valledupar en varias cuestiones acerca del departamento del Cesar y no tenía claro eso. Hoy me queda claro que eso pertenecía era al Magdalena y que Nacho Vives hizo la jugada y se los apropió. De todos modos, estoy muy contento con esta conferencia y aprovecho para decirle a la gente, silben, porque cuando silban mueven las neuronas y sí que nos hace falta mover las neuronas. A nosotros los veteranos, los del sexto, séptimo y octavo piso, muy bueno por lo del Parkinson, muy bueno por el Alzheimer, que movamos las neuronas. De manera que muchas gracias por la invitación. Ok. Gracias, Jorge, muy amable. Jorge, ¿chiflamos o silbamos? Silbamos, profesor. La palabra chiflar no existe. Sin embargo, sabemos que cuando alguien la embarra, lo rechiflamos. Muy bien. Eso es rechiflar. Pero en realidad la acción para cantar es silbar. Oye, profe. Y entonces el Festival del Chiflío allá en Minguillo, ¿qué queda? No, pues eso se acabó, profe. Yo retomé la idea y en Minguillo se hicieron 6 festivales y yo en Codazzi, con mi pecunio, hice 11 festivales, pero como se metió la pandemia y eso no puedo, no lo pude seguir, pero y lo de Minguillo se acabó porque
aparecieron los amigos paramilitares por un lado, y por otro lado murió Álvaro Roque, que era uno de los patrocinadores. Entonces resulta que Minguillo, la gente de Codazzi, creía que eso pertenecía a Codazzi, y después, como dice la famosa canción, aclarando las cosas, esto se vino a saber, resulta que Minguillo pertenece a La Paz. A La Paz, sí, señor. Y todo lo de Minguillo lo hacen en Codazzi. Y hubo un tiempo en que Codazzi pagaba al inspector y mandaba el cura a la fiesta, y resulta que eso era de La Paz. Entonces, después que se retiró Andrés Emilio Beleño y Carmencito Mendoza en ese festival del silbido que hacían allá, algunos habitantes de la región, como los hermanos García Contreras, trataron de hacer el festival. Hicieron 2 festivales sueltamente, ¿no? Uno separado del otro, pero nunca contaron con el auspicio de la alcaldía de La Paz, y se acabó eso. Entonces yo lo retomé en Codazzi, hice 11 festivales y ahí estamos silbando por la paz de Colombia. Ok, gracias, Jorge. Gracias, Jorge, muy amable. Sí, Jorge, hay cosas extrañas, Edgar, ahora que hablan de Minguillo. Extrañamente, el municipio de La Paz, que antiguamente era el municipio de Robles, La Paz tiene límites con el municipio del Paso. Ajá. Una cosa tan extraña. Y cuando tú viajas hacia el sur, desde Valledupar, pasas La Paz, San Diego y Codazzi, y resulta que San Diego no limita con Codazzi. Bueno, Simón, hay una cosa que de pronto, pues, en el tiempo que se te da para la conferencia, es el tema de las bonanzas políticas o bonanzas económicas que ha tenido el departamento del Cesar. Una bonanza ganadera o cafetera. En algún momento tuvo mucho café de contrabando hacia Venezuela. Después una bonanza algodonera tenaz, fuerte. Bueno, que Codazzi, Copey y Valledupar fueron como, digamos, el epicentro de eso. Y ahora una bonanza carbonera o carbonífera, ¿no? ¿Qué está quedando de todo eso en el departamento del Cesar? Cuando se está hablando que la Drumo posiblemente se va pronto y no sabemos qué se va a suceder con ese hueco que va a quedar allí. Pues lo único que nos queda es el hueco. Yo sostengo siempre que la economía extractiva, la economía primaria, no genera desarrollo en ninguna parte del mundo. No conozco ninguna parte del mundo que exportando materia prima se haya convertido en una región desarrollada. La prueba es que los países europeos, por ejemplo, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Holanda, son países carboneros. Ellos producen carbón, pero todos ellos cerraron su mina de carbón y prefieren comprárselo al tercer mundo, especialmente a Sudamérica y al África. ¿Por qué? Sencillamente porque el costo ambiental, el costo financiero, el costo humano es grande. Y lo único que queda precisamente es eso. Y las zonas mineras de estos países eran las zonas más deprimidas que ellos tenían. Entonces está demostrado, sí, que no es la exportación de ningún tipo de materia prima, sino la generación de valor agregado a esa producción primaria lo que genera conocimiento. Por lo menos lograr un segundo nivel de la economía a partir de la industrialización o generar un nivel de servicios, de venta de servicios, a nosotros nos produciría muchísimo más. Yo nunca tuve esperanzas en que la explotación minera, y lo dije desde un principio. Hay una crónica en el desaparecido periódico El Diario Vallenato, en el Diario Vallenato, en donde yo decía que el carbón no nos coja desprevenidos. Así se titulaba, en donde yo hacía la advertencia en 1983 que lo que estábamos abocando, lo que se nos venía encima, era algo para lo cual no estábamos preparados. Nunca estuvimos preparados ni siquiera para capacitar. Tan es así que aquí en el Cesar, la Facultad de Ingeniería de Minas y la Facultad de Geología tuvo que venir una universidad del eje cafetero a traérnosla, porque la universidad nuestra no dio para implementarla. Es decir, la dirigencia nuestra no tiene esa visión, no es prospectiva. Entonces nosotros seguimos pensando en materia prima.
no en generar valor agregado a esa materia prima. Aquí del carbón no nos va a quedar nada, de ninguna de las bonanzas no va a quedar absolutamente nada. En San Juan del Cesar existía también una tecnología en minería, ¿no? Existe todavía, todavía existe. sí, existe el técnico minero y hay un convenio con la Universidad del Área Andina para que estos muchachos que terminan allí, mientras están trabajando, se puedan profesionalizar y salir ingenieros. Claro. Mira, Simón, de todas maneras estamos terminando y quedan algunas reflexiones. Hay una que yo te dejaría, pues yo sé que ya no tenemos tiempo, pero una es la reactivación. A ver, ¿qué tan importante, qué impacto podría tener la reactivación precisamente del tren de pasajeros que atraviesa todo el departamento del Cesar? O sea, es que si sale de Santa Marta, pero digamos que no sale de Santa Marta, sino de Fundación, por decir algo, atraviesa todo el departamento del Cesar, llegaría hasta el sur. Esa es una reflexión, porque sobre todo que hay algunos intereses de algunos santanderianos, sobre todo en traer mercancías, carga precisamente hasta Gamarra para subirla por el río. Esa es una de las cosas que se han discutido. Y en segundo lugar, a mí me parece eso que te pregunté de Valencia, porque es que a mí me parece que allí podrían darse las condiciones para un municipio rural, algo así como el de la zona bananera, que es un municipio rural cuya capital está en un conjunto residencial, por llamarlo así, que se llama Prado Sevilla, ¿verdad? Son los 3 municipios esos que están allí, incluido Valencia de Jesús, Aguas Blancas, Caracolí y Mariangola. Hacia adentro está está el Venado, ¿no? ¿No? Hacia adentro están los Venados, está Guaymaral y está el Perro. Y arriba... Todo eso que yo llamo los Países Bajos. Bueno, y arriba está precisamente, ¿cómo se llaman estos? Las estribaciones de la Sierra Nevada, que está un pueblo muy importante, una vereda grande, que se llama Germania, tal vez, no recuerdo. Villa Germania. Villa Germania, correcto. Sí. Villa Germania. Es decir, ahí habría realmente un conjunto interesante, me parece a mí. Sí, naturalmente ese conjunto de corregimientos de Valencia hacia abajo serían más o menos unos 10 corregimientos. Claro. Estaría Valencia, Aguas Blancas, Mariangola, Caracolí. Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral, El Vallito y Villa Germania, ¿sí? Ellos son 9 corregimientos que darían una población por lo menos, y habría que mirar, pues. Claro. Lo otro que sí, te quería... ahí estaría, por ejemplo, el impuesto predial, que claro, es muy importante para darle sostenibilidad. Ahí está un grupo indígena chimila, justamente en Mariangola. Sí, claro. Hay una claro. Es que la cacica mayor de ellos murió allí hace como 5 años. Así es. Y la cacica que ellos tienen en estos momentos, que fue candidata a Mujer Cafán el año pasado, Teodolinda Gastelbondo, ella está ubicada en la parte de Chimila, en Etetarra. En el Copey, por San Francisco. Sí. Por La Peña. Sí. Okay. Ahí hay un territorio que claro, le fue asignado, y en estos momentos hay un gran apoyo del alcalde, porque el alcalde de Copey es de origen chimila. Y tenemos una comunidad en Chimichagua. Una comunidad urbana de chimilas también. Bueno, Simón, agradecerte infinitamente esta conversación. Qué bueno, ahí hay muchas preguntas que quedarán, mucha gente se preocupará. Esperemos cuando salga el texto, nos envíes el texto para publicarlo, creo que es en el tomo 7, o en el tomo 6 o 7, no recuerdo ya, que estará publicándose esta conferencia. Te agradecemos infinitamente, invitamos a todos nuestros seguidores. La próxima conferencia es el día 29 de junio y estará a cargo del doctor Wilder Guerra Curbelo. Él va a hablar de un palestino, don José Abuchayme, que vivió mucho tiempo en La Guajira, en Riohacha, en Maicao, y que fue un memorable, es decir, fue un empresario desde La Guajira para Colombia. O sea, es un excelente. Wilder tiene, y les adelanto, Wilder tiene, digamos, las memorias, tiene todos los testamentos, todo este tipo de cosas de este señor José Abuchayme.
Esa va a ser una El interesante. primer turco, entre comillas, que llegó a La Guaira. Sí, sí, exacto. Entonces, Wilder Guerra Curbelo, quien ya nos acompañó el año pasado en una conferencia sobre el territorio guayú, estará acompañándonos en la próxima conferencia, insisto, el 29 de junio, martes 29 de junio a las 5 de la tarde. Simón, nuevamente gracias. La doctora Adi Martínez, que es nuestra directora de programas especiales, te da las gracias igualmente por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros esta importante información histórica y que retroalimentará todo lo que estamos haciendo. Te quiero decir, Simón, que en algún momento estuvimos con la doctora Adi, que es la responsable de este programa, la directora de la biblioteca, directora de los programas especiales de Cajamat y de la biblioteca, entre ellos estuvimos conversando con alguna gente del Cesar, de Corpo Cesar, no, perdón, ¿cómo se llama la caja allá? Bueno, la caja con Cesar, Confa Cesar. algunas relaciones para ir a hablarles un poco de cómo era lo que hacíamos y de pronto hacer la posibilidad de apoyar cómo podrían hacer estas conferencias allá, porque tú sabes, tú que estás en este medio, sabes que ya hablar es importante, pero también dejarlo por escrito es mucho más importante para que quede la memoria de lo que se está haciendo. Esta conferencia se puede encontrar, como lo dice Manuel Illich, se puede encontrar precisamente en la página de la biblioteca. En la página de Cajamat. Bueno, Omar, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Simón. Muy interesante esta conferencia. La verdad es que nos vamos con un aprendizaje muy bueno. Nos quedó muchas cosas de esto. Y bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas, gracias a todos por estar pendientes de nuestros eventos, por estar pendientes de Tertulia Samaria. Ustedes saben que sin ustedes, pues estos programas nunca lo hubiéramos realizado. Así que gracias a todos y recuerden visitar la página de Cajamat, servilocal.cajamat.com.co, donde podrán encontrar esta y otras tertulias samarias que estamos realizando este año. Así que gracias por todo, feliz noche y nos volveremos a ver en otra tertulia samaria. Gracias. Muy bien, Omar. Gracias a ustedes todos. Bueno, Simón, nos vemos. Un abrazo. Bueno, muy bien, Edgar. Esperemos que podamos vernos en la presencialidad allá en la Popular del Cesar. Sí, hombre. Por ahí nos llegó la noticia hoy del registro calificado por 7 años al programa de Derecho. Qué bueno. Dicté clase hace 15 días ya en el programa de proyectos, de evaluación de proyectos culturales, del programa de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes. Ah, qué bueno. Ya dicté la clase allá con ellos. En la especialización. En la especialización hay 15 personas muy interesantes, entre ellos está Rosa Fuente de allá de Becerril.